Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando hacia el poder. Así es, ya estamos listos para iniciar nuestro segmento de esta tarde. Hoy nos acompaña el ingeniero Gonzalo José Rodríguez. El tema Sanando mis duelos. Ese es el tema que vamos a platicar hoy. La vez pasada estábamos con otro tema, pero salieron muchísimas dudas, muchas preguntas relacionadas con los duelos, y hoy ya tenemos el tema para poderles orientar de la mejor manera. Ingeniero, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Judith. Mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá compartiendo. Gracias también a toda la audiencia que nos sintoniza. Esperamos que el programa de hoy sea de mucho provecho en estas situaciones tan importantes que vivimos. De alguna manera todos, ¿verdad? Tenemos que aprender a enfrentar nuestros duelos en la vida. Así que iniciando con el recordatorio de siempre, sanar es amar. Solo podemos sanar nuestro corazón a través del amor. No podemos sanar en el odio, en el rencor, en la venganza, tampoco en la tristeza sostenida, que es otro tipo, digamos, de rencor. El rencor puede darse en tristeza o en enojo, ¿verdad? El más común es el rencor en enojo, pero también en tristeza, así sostenida, es un tipo de rencor. Y eso nos hace, pues, caer de alguna manera en depresión. Así que para salir de eso tenemos que conectarnos con nuestro amor, ¿verdad? Y eso es lo que nos ayuda a sanar. Muy bien, vamos a iniciar platicando sobre qué es el duelo, a qué le llamamos duelo. Pues duelo viene de la palabra dolus en latín, que significa dolor. Así que el duelo es el dolor que se vive por una pérdida, en donde se está pasando un proceso para adaptarse a una nueva situación, ¿verdad? Esto es muy importante. Hay un dolor por un lado y hay un proceso de adaptación, hay una adaptación. ¿Por qué? Porque la pérdida me deja en una situación diferente a la que yo estaba, ¿verdad? Entonces necesito adaptarme, necesito reconstruirme, necesito superarlo. Y eso obviamente implica tiempo, implica también que vamos a hacer cosas que nos ayuden a adaptarnos. ¿Qué tipo de pérdidas producen duelo? Pues cualquier pérdida significativa me puede producir un duelo. Por supuesto, la muerte de un ser querido, una separación o divorcio, una enfermedad, un accidente que me produce pues un cambio importante en la vida o un momento muy profundo emocional, la pérdida de un trabajo, el cambio de un país. Todo esto son situaciones que pueden producir duelo, dependiendo de cómo lo viva. También es de notar que hay pérdidas que son más emocionales, ¿verdad?, que físicas. Por ejemplo, encontrarme que me han engañado, o que un amigo me ha traicionado, o una pareja, o descubrir algo negativo de la persona que amo. Resulta que me casé pensando que mi pareja no tenía ningún vicio y me encuentro que sí lo tiene, ¿verdad? Entonces es realmente una pérdida interna, ¿verdad? No se ha perdido nada, o sea, sigue mi pareja o sigue mi amigo, pero hay una pérdida interna. Y también, dependiendo de la profundidad de esta pérdida, puede producirme un duelo, ¿verdad? De ahí, entendiendo qué me produce duelo y qué es un duelo, es necesario que también hablemos de cómo irlo procesando, ¿verdad? Y hay varias etapas, ¿verdad? Con esto que vamos a verlo ahorita en el contenido, les quería contar que tenemos un contenido ya habilitado. Lo acabamos de publicar en nuestro Facebook para que puedan ingresar al link y descargarlo. Y si no, pídanlo en este momento a través de WhatsApp 5511-9890 y se los voy a estar reenviando.
estos puntos que vamos a ver ahorita en los procesos de duelo, que aquí usted nos enumera 9, se dan al mismo tiempo, se pueden dar en desorden, puede ser esta una cosa muy complicada, porque a veces pensamos, pero es que yo ya voy por la negación, es que ya estoy en el enojo, ya estoy pero pareciera cuando el duelo es muy fuerte, ingeniero, que uno va y viene de una a la otra, y cuando ya sentía que estaba mejor, otra vez regreso al enojo, y como que es una montaña rusa de emociones que avanzo un paso, pero me siento que retrocedí 2 y después otra vez vamos. Es un poco así también, y no está mal si lo sentimos así tan revuelto. Le pregunto porque a veces uno lee la literatura sobre estos temas y uno dice, entonces yo estoy muy mal, ¿verdad? ¿Por qué me quedé acá? Ajá. ¿O por qué regresé? Sí, es correcto. En realidad, estos pasos, algunos sí tienen orden, pero otros no. O sea, regreso de uno a otro, dependiendo de cómo vaya procesando. Y así como has dicho, uno puede sentir que ya va procesando, que ya va saliendo y ¡pum! De repente regresa otra vez a sus procesos iniciales. Esto es normal, ¿verdad? No hay que asustarse de eso, hay que seguir procesando, hay que seguirlo sanando, hay que dejarse sufrir, ¿verdad? Abrazar el dolor. Y poco a poco eso lo hace que uno lo supere. Como dijimos, hay varios procesos que se viven en el duelo y voy a listar quizá los más principales. Sé que hay otros, ¿verdad? No quiero decir que esta es una lista exhaustiva, pero sí son los principales. El primero es el impacto o shock, ¿verdad? Cuando recibo la noticia, ¿verdad? El momentito que me dan la noticia o me entero de la situación, y boom, ¿verdad? Me produce el impacto. Esta etapa normalmente puede durar poco, ¿verdad? O sea, unas horas o unos días. Sin embargo, dependiendo de la persona, hay personas que se pueden quedar en un shock, ¿verdad? O sea, que se meten en ese estado como de que uno se siente como atontado, digamos, como impactado, que no puede pensar bien, que no puede reaccionar. Y hay personas que han recibido alguna noticia y que han quedado así, ¿verdad? Por varios meses, incluso años. Depende mucho, ¿verdad? Cada duelo se vive dependiendo de cómo he vivido mis otros duelos. Mi experiencia en el dolor me va a ayudar a enfrentar mis siguientes duelos. Así que si uno está viviendo un duelo ahora, sepa que ese duelo le está enseñando para prepararse para la vida. Claro. El segundo proceso es la negación. Digamos, ya pasé el impacto y empiezo a decir, esto no puede ser, no me puede pasar a mí, esto no es cierto, me están mintiendo. La negación también normalmente es un proceso corto, pero puede durar varios años incluso si no se procesa ese dolor. Voy a poner un ejemplo de una negación extendida. Conocí de una paciente que su esposo falleció en un accidente de tránsito y fue tan duro, ¿verdad? Fue tan difícil que el hermano, el cuñado de ella, decidió sellar la caja porque dijo, está tan desfigurado, está tan mal que mis papás no lo van a aguantar, ¿verdad? Entonces decidió que se sellara la caja y así lo enterraron. Entonces, bueno, ella pasó, pero nunca vio realmente el cuerpo. Y con el tiempo, ella empezó a preguntarse cosas como, ¿y si la caja estaba vacía? ¿Y si él no era el que estaba ahí, sino que era otra persona? De repente lo asaltaron, le habían robado el carro y era otra persona a la que se enterró y no a él. O sea, empezó a anclarse en la negación, ¿verdad? Por eso es que yo recomiendo que uno tiene que enfrentar, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa, no, que la persona no mire
¿verdad? Claro. Especialmente en los niños se utiliza, ¿verdad? Que sí, no, eso le iba a decir, que lo usan mucho en los más pequeños, ¿verdad? sí, que no mire a su papá o que no mire a su mamá o que no mire a su hermana. Tengo tuve un caso de una paciente que ella tenía 11 años más o menos, o 10, no me recuerdo, y su hermanita tenía más o menos 8 años, y la hermanita murió. Y desde que, esto fue por enfermedad, y desde que ella enfermó, desde que la hermana enfermó, a ella se la llevaron a vivir con unos familiares, o sea, dijeron no, que no mire nada de esto, que no se traume con esto. Y cuando la regresan, ya su hermana había fallecido. Entonces ella nunca pudo como enfrentar, ¿verdad?, ese momento de muerte. Y eso, ella tenía 11 años, ¿verdad? Entonces yo le conozco en terapia a sus 40 años y ella todavía tenía, digamos, ese proceso que no había completado, ¿verdad? Porque no había podido hacer su proceso de duelo en la muerte de su hermana. Y por supuesto que era un impacto muy importante, o sea, eran solo las dos, ¿verdad? O sea, su única hermana, fue algo que cambió su vida, pero nunca tuvo ni siquiera la oportunidad de decirle adiós, ¿verdad? Entonces es bien importante entonces que no nos saltemos esta parte, ¿verdad? De ver, estar, aunque para algunas personas es sumamente complicado por la cercanía o por la situación que se está viviendo, porque cada situación es tan diferente y cada caso también. Pero fíjese que la vez pasada hablamos de ese tema con la doctora Ana Lucía Alcaé, pero es básicamente duelo solo a nivel de los niños y cómo ellos lo ven. Y ella comentaba eso, muchas veces, por ejemplo, ir al entierro o ir unos momentitos al velorio, tampoco decimos que tiene que hacer todo lo que un adulto hace, pero sí a veces es parte de explicar, porque en los niños existe mucha fantasía de que va a regresar, o la misma gente le mete la fantasía de que se fue de viaje. Sí. Entonces, tremendo. Con esto hacemos como la evidencia de, aunque duele, te cuento que no va a regresar. Claro. Entonces también hacemos un cierre doloroso, por supuesto que sí, nadie está diciendo que es fácil llevar a un niño a un entierro, a un velorio, pero tiene una razón de ser esos momentitos en donde nos sentamos y nos ponemos al nivel de un niño y le explicamos que no está paseando, no se volvió un angelito, porque nos metemos como con un montón de fantasías y él ahora está en otro lado, pero o sea, ser como más realistas, aunque choque tanto, a veces le vamos a ayudar más en lo que viene en la vida de esta persona, porque nosotros seguimos, ¿verdad? Y en eso no pensamos, en todo lo que se nos viene. Sí, aunque estoy totalmente de acuerdo, solo una pequeña corrección, y es que uno le pueda decir a un niño, sí, se volvió un angelito tu hermano, ¿verdad? Ahora vive en el cielo, ya no vive en la tierra, sí es parte de, o sea, eso sí. De explicar el proceso. Sí, de explicarle cómo es la muerte, ¿verdad? Y porque eso nos va a ayudar también a procesarlo. Bueno, el otro tema, el otro proceso, o la otra etapa que se vive en este proceso de duelo, es el miedo. El miedo empieza a surgir especialmente cuando hay duelos muy intensos, ¿verdad? Muy profundos. Surgen etapas de miedo que confunden mucho, ¿verdad? Asustan porque son miedos inexplicables, donde uno siente ataques de pánico, donde siente que se va a morir, ¿verdad? Y son desesperantes, es bien difícil vivirlos. En mi proceso de divorcio, me divorcié de mi primer matrimonio y tuve esos momentos de ataques de pánico en algún momento de mi duelo, y eso me asustó mucho, me desconcertaba mucho, porque sin qué ni para qué yo iba caminando. Recuerdo cuando tuve el primero, después ya tuve otros, pero tuve el primero cuando yo iba caminando en un bosque. Yo me había ido a un lugar para hacer oración y estar como buscando un poco de respuestas, ¿verdad? Inicio yo mi aprender de procesarme emocionalmente. Entonces iba caminando y de repente, sin qué ni para qué, siento como que si doy un paso más se abre la tierra o no sé, me cae algo del cielo o algo, pero que yo me moría. Y me acuerdo que me abracé a un árbol y me quedo así abrazado y no podía soltarme del árbol.
lo interesante que viví es que eso pasa. O sea, sucede en un duelo fuerte. Yo no lo sabía, no estaba al tanto de eso. Después ya leyendo y todo me doy cuenta que sí, que otras personas lo han vivido y que es algo normal. Y que puede pasar ya sea en el momento del duelo, o sea, en los primeros meses, o puede pasar ya unos años después del duelo, ¿verdad? Que empiezan a surgir estos momentos de pánico. Claro, y que es bien duro, ingeniero, porque no estamos muy familiarizados con los ataques de pánico ni de ansiedad, entonces a veces se juzga un poco como una exageración de la persona, o que me lo estoy inventando, o ciertas cosas. Yo no sé si con sus pacientes le ha pasado eso, pero a veces en las primeras etapas de estas situaciones de los ataques de pánico, como la persona no está también muy segura de qué le está pasando, su entorno menos. Entonces no se recibe como que yo me desmaye. Por ejemplo, son dos cosas muy diferentes, porque la gente reacciona ante un desmayo. Ante un ataque de pánico o de ansiedad tampoco sabemos los demás qué es lo correcto, si es cierto, si no es cierto, si se está haciendo o qué quiere hacer con esto, o esa clásica de está llamando la atención, que a veces somos muy duros al decir eso. Entonces es un tema delicado. Y es muy delicado para uno mismo, porque como es muy confuso, uno dice, bueno, ¿qué me ha pasado? Estoy volviéndome loco, ¿qué me pasó? O sea, es muy duro. Vamos a hacer en algún momento un programa de ataque de pánico y ansiedad, ¿le parece? Solo del ataque de pánico, porque es un tema muy... hay muchos detalles, ¿verdad? Pero fundamentalmente he de decir que no hay que tenerle miedo al miedo, ¿verdad? En ese ataque de pánico hay que vivirlo, hay que dejar que pase. Es como que una corriente eléctrica lo atravesara a uno y entra y sale, ¿verdad? Porque al rato de estar yo ahí abrazado con el árbol, empiezo a respirar, empiezo a recuperarme, a ver que nada está pasando, que todo era imaginario, que era solo un sentimiento. Y me suelto del árbol y empiezo a caminar poco a poco. Sí, muy impactado de lo que me había pasado, o sea, muy desconcertado, pero empiezo a ver que no pasa nada, o sea, sigo adelante. Y esa es una clave muy importante para estos ataques de ansiedad, que hay que vivirlos, hay que enfrentarlos y dejar que pasen hasta que se disuelvan. O sea, vivir, no sé cuánto puedan durar. La verdad no puedo precisar cuánto tiempo yo estuve abrazado a ese árbol, pero estimo unos, no sé, 10 minutos o 15, no lo sé. Pero unos minutos, no fue tampoco horas, sino fueron unos minutos que estuve ahí y sintiendo una gran presión emocional y de repente descarga y se va, ¿verdad? O sea, y después ya lo viví otras veces y cada vez que lo viví era como más fácil, ¿verdad? Era como, bueno, ya sé, entonces me quedo aquí quieto, me siento, respiro. Bien, luego la cuarta etapa, que como bien has dicho, no son en orden, puede darse, por lo menos ya desde el miedo en adelante. Las primeras tal vez sí, tal vez el shock sí, esa es la primera, y la negación no siempre se da, pero muchas veces se da, y es como una segunda etapa. Y después ya empezamos con estas emociones fuertes, y estas emociones fuertes van, como tú has dicho, de una a la otra, ¿verdad? Ya llegué a... Hay días que las tengo todas. Hay días que las tengo todas por completo. Pedacitos o juntas, claro. ¿Verdad? O sea, eso es un poco de desorden. Así que la cuarta etapa es el enojo. Pueden surgir en un duelo enojos muy intensos, ¿verdad? Donde uno se conoce a sí mismo, se asusta de sí mismo, digamos, con enojos que no había experimentado, ¿verdad? Que la gente a veces hasta jadea cuando quiere hablar porque está tan afectada emocionalmente, ¿verdad? Normalmente duran también, es un proceso que dura unos días o meses, pero si no se procesa bien el duelo, pueden durar estos enojos varios años, ¿verdad? Que una persona esté enojada todavía con su expareja que le abandonó, que le traicionó y todo, y solo el oír el nombre de su expareja le produce un gran enojo. Eso es que no se procesó el duelo, eso es que se quedó uno estancado ahí en el rencor.
Claro, y sobre todo también, ingeniero, que puede darse este enojo de una manera muy sutil, o sea, que vivamos constantemente enojados, pero uno es funcional, o sea, va a trabajar, almuerzo y ceno con ustedes, no, o sea, no estoy enojada con todo el mundo, pero sí tengo una actitud de enojo. Sí. Entonces vivo un poco a la defensiva, hay cierta gente a la que no soporto, pero no es en sí por la gente, sino que es por este duelo no resuelto. Entonces yo digo, es que es por tal cosa porque vienen tarde, pero no es eso. Entonces ya es como una actitud constante de siempre estoy como de mal humor, o siempre me siento así como que medio me dicen algo y salto. Entonces uno no caracteriza eso como enojo, porque directamente en sí no lo dice, o como no habla con nadie del tema, pero por dentro por ahí puede ir también un duelo que no se termina de cerrar un poco, ¿no? Sí, es correcto, y también has dicho algo muy importante, porque yo estoy enojado por mi pérdida y el enojo lo estoy teniendo porque contacté mi dolor, ¿verdad? Y entonces en vez de enfrentarlo como dolor, sale como enojo. O sea, eso es un dolor mal enfocado o mal encauzado, claro, digámoslo así. Y muchas veces ese enojo lo saco con otras personas que no tienen nada que ver con mi duelo, ¿verdad? O sea, me desquito. Ahí sí que, como el dicho dice, ¿verdad? No miro quién me las debe, sino quién me las paga. Claro. y es cierto un poco en el proceso de duelo. Luego viene el punto más conocido, ¿verdad? La tristeza. Es el mayor sentimiento asociado a un duelo. Hay mucha tristeza. Y dependiendo de cómo la vaya enfrentando, así también me va a durar. Entonces, lo importante es que hay que aprender a que la tristeza se enfrenta. No debo de dejarla escondida. Si la dejo escondida, puedo provocar lo que yo llamo un duelo congelado, ¿verdad? Que pueden pasar años o décadas y yo no he procesado todavía el dolor de una pérdida. Es muy importante enfrentar la tristeza, hay que enfrentarla. En el caso del enojo, tal vez lo importante es no hacer nada. Cuando uno se siente que en un duelo están aflorando esos grandes enojos, es mejor callarse y ya, para no hacer cosas, porque lo que uno hace en enojo o dice en enojo, normalmente no sale bien, ¿verdad? Voy a meterme en más problemas. Ahora, en el caso de la tristeza, lo que tengo que aprender es a enfrentarla, ¿verdad? A sentir mi tristeza, a sacarla, tengo que aprender a llorar más, tengo que aprender a expresarla. Y así poco a poco va sanando. Que es un poco lo contrario de lo que nos han enseñado, que es lo que hay que hacer con la tristeza. Porque quizás socialmente la clásica es ya no llores. Uh-huh. Con eso le digo todo, de cómo nos han enseñado a afrontar nuestras tristezas y nuestros más grandes dolores. Ya estuvo, o sea, esto fue en octubre y ahorita ya estamos en abril. Sí, y la gente hasta se lo menciona a uno así, con fechas y con datos como para hacerle ver que ya tiene que haber pasado. Y también le pueden decir cosas como, ¿por qué estás llorando tanto, verdad? Y a esta persona que se fue no le gustaría que lloraras así. Sí, no la dejas ir, dice, es un dicho muy común, ¿verdad? Es que no le dejas ir porque la tienes atrapada con tu tristeza. Eso no es cierto, ¿verdad? Hay personas que lo afirman, pero para mí no, son procesos aparte. Uno tiene derecho a sentir todo lo que tenga que sentir por su ser amado, y su ser amado pues seguirá su camino. Sigue su camino, ¿verdad? Y lo que ahora está experimentando, ¿verdad? Sí, no tiene que ver con lo que nosotros realmente sintamos, ¿verdad? Con lo que nosotros suframos. No, tenemos que vivir nuestro duelo a nuestra manera, enfrentarlo bien y ya la persona seguirá pues su transición al más allá. Luego, la culpa. Ante un duelo muchas veces surge un gran sentido de culpa. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Si no hubiéramos ido a este lugar, si hubiera sido otro doctor, si hubiera hecho el chequeo a tiempo, o sea, muchas interrogantes, ¿verdad? Muchos hubieras. Que como decía un amigo muy cercano, él decía, yo quitaría del diccionario la palabra hubiera, porque no existe, no hay.
Hubiera, pero no lo hice, y bueno, hay que enfrentar lo que estoy viviendo, ¿no? Pero hay mucha culpa. Hay mucha culpa hacia uno, pero también hay culpa hacia otros, ¿verdad? Me divorcié culpa de mi suegra. Se enfermó culpa de que no hicieron un buen diagnóstico, sí, los doctores no lo atendieron bien. O que el hospital estaba mal, y no digo que esas cosas no pasen, o sea, sí, hay malos diagnósticos y hay malas, pero más allá de todo lo que pueda ocurrir, realmente el proceso de culpa y de culparse y de culpar me pueden dejar anclado en un duelo por el tiempo indefinido. Conocí un caso de una persona que murió su hija y él quería vengarse, y eso le extendió el duelo por décadas. No fueron años, fueron décadas. Entonces el culpar es muy delicado porque uno siente, digamos, todo ese dolor se está encauzando hacia una venganza, y ahí sí me puedo quedar anclado. Es necesario, para procesar mi duelo, es necesario llegar al perdón, que es otra etapa que vamos a ver más adelante. Pero si no llego, yo me puedo quedar ahí, en la culpa. El séptimo paso es la aceptación. Cuando ya me estoy abriendo y ya digo, bueno, acepto esto. En un sentido espiritual es muy lindo porque es la rendición de nuestra voluntad a la voluntad divina. O sea, decir, Señor, acepto tu voluntad. Tal vez no la entiendo, pero lo acepto. Y sé que tienes tu propósito en esto. Y ese momento es muy grande, internamente, es muy grande. Pero todavía, estando en la aceptación, regreso al enojo, a la tristeza. O sea, ahí todavía estoy, pero ya estoy avanzando, ya estoy saliendo. En la aceptación ya estoy saliendo. El octavo paso es el perdón. Cuando yo llego a perdonar a la persona implicada o las personas implicadas en mi pérdida. Y ahí, ahí es que ya estoy terminando mi duelo. Entonces me perdono a mí mismo, perdono a las personas que considero que estuvieron involucradas en esta pérdida, y eso me ayuda a salir. Por eso es que yo menciono que el perdón es tan necesario en nuestra sanación emocional. Y finalmente, el noveno paso es el agradecimiento. Muchas veces este paso no se conoce y muchos no lo hacen, de sentirse agradecidos por lo que pasó, ¿verdad? Agradecidos por la pérdida, agradecidos por el tiempo que se convivió, que se compartió, el tiempo que tuve esto. Y cuando ahora ya no lo tengo, pues agradezco que me da nuevas lecciones de vida. Claro, es difícil, digamos, en el caso de la muerte de un ser querido, es difícil agradecer la muerte como tal, pero sí puedo agradecer los años que viví con esa persona, los años que Dios me la dio. Al final todos vamos a morir y todos tenemos que trascender, ¿verdad?, este cuerpo. Y me concentro más en agradecer lo que sí tuve que lo que ya no tengo, claro, ¿verdad?, que en sufrir por lo que ya no tengo. Empiezo a agradecer mi relación, ¿verdad?, espiritual con esa persona. Empiezo a agradecer lo que he aprendido, lo que he crecido. Claro, lo que ha dejado también este cambio y todo este movimiento, porque a veces llegan personas muy buenas a nuestra vida a raíz de que alguien partió, por ejemplo, que conocimos mucha gente que nos ayudó, que nos dio la mano, que eran perfectos desconocidos en ese momento, pero que después hasta se vuelven parte de la amistad, de la familia, porque a veces en momentos de crisis muy fuerte uno conoce a otras personas también. Es casi como que va de la mano, ¿verdad? O como tal vez la familia no se va muy bien, pero a raíz de la muerte de esta persona empezamos a hablar un poquito más, tal vez no como quisiéramos o de la manera ideal, pero hubo un cambio.
a raíz de esto tan doloroso y tan fuerte. Y a veces ese pequeño cambio, que ahora me contesta las llamadas, que ahora es un poquito más amable, aunque le cueste, esos pequeños cambios a veces no los vemos y no los valoramos. Pero siempre que hay un movimiento tan fuerte, siempre hay algo que varía en el grupo, de la familia, por ejemplo. Más cuando es por muerte, siento yo. Sí, por supuesto. Podemos... es una forma de honrar la vida de nuestro ser querido o la situación que vivimos. Es una forma de honrarla, el poder ver lo positivo que ha dejado, ¿verdad? Y aquí, citando otra vez mi ejemplo de divorcio, de mi duelo, en su momento yo por supuesto no le miraba nada bueno. Cuando lo estaba sufriendo yo... Claro, pero es que sí no es en el día 1. O sea, el agradecimiento usted lo puso en el punto número 9. O sea, pasan muchas cosas para llegar ahí. Muchas cosas. Tuve que aprender a procesar mi duelo, aprender a llorarlo, aprender a abrir mi corazón, aprender a orar y a buscar a Dios en medio de ese duelo. Y muchas cosas, ¿verdad? Hasta llegar al momento en que agradecí la experiencia, ¿verdad? Gracias a Dios me separé, porque si no hubiera seguido mal en mi matrimonio, porque a través de esa separación aprendí a sanar, aprendí a enfrentar cosas que no había enfrentado nunca en mi vida. Gracias a Dios, porque ahora vivo otro matrimonio de una forma más plena, más armónica, no perfecta, ¿verdad? Por ahí hay momentos tensos y situaciones que es normal, ¿verdad? Pero no son aquellas dramas que sucumben el matrimonio y que es todo o nada y aquellas cosas que yo tenía antes, ¿verdad? Entonces me dio muchas lecciones. Con este divorcio yo aprendí muchísimo y realmente si me pudiera retroceder el tiempo, volvería a pasar por ahí. No habría otra forma que yo hubiera aprendido todo lo que aprendí si no hubiera pasado por ese dolor, claro, ¿verdad? Y no podría acompañar también ahora a sus pacientes sin la experiencia. Por supuesto, ¿verdad? No podría ayudar a alguien a salir de su dolor porque yo no había tenido la experiencia de haber salido. Claro. Y Lidia, antes de que cerremos esta parte de los procesos y estas cosas que nos van pasando en el duelo, a veces cuando usted mencionó la culpa se me vino esta idea, no pasa, y qué hacemos cuando esto nos pase, que nos da culpa pero sentirnos bien. O sea, que ahora pues ya hoy fui a una fiesta y sí, ya me quité el luto, por ejemplo. Yo conozco mucha gente que nunca se quita el luto, pero es por eso, porque claro, ¿qué va a decir la otra persona o qué van a decir los demás y qué mal se va a ver que yo ya esté un poco mejor, que yo me esté matando de la risa, o que publique en mis redes algo bonito, o algo que dé risa, un meme, una cosa así, no sé, puede ser una cosa tan simple, pero a veces nosotros somos los que no nos damos el permiso, porque, ay no, yo tengo que estar triste, pues mire por todo lo que he pasado, entonces, ¿qué van a decir? Claro, es parte del proceso, ¿verdad? El sentirse, es parte de la culpa, como has dicho, el sentirse mal por estar mejor. Es como que uno pensara, y hay gente que piensa, incluso, digamos que alguien enviuda, hay gente que piensa, no, es que tiene que llorarlo por décadas, toda la vida, ¿verdad? Toda la vida. Y si se vuelve a casar es porque entonces no lo quiso suficiente, porque no lo sigue llorando, porque siguió adelante. Estas son ideas erróneas, ¿verdad? Hasta bíblicamente se autoriza que una viuda debe casarse, ¿no? O puede casarse. Y tiene derecho a seguir adelante, pero uno tiene que perdonarse a sí mismo, tiene que aceptarse y tiene que, digamos, procesar bien para darse ese permiso de seguir adelante. No demasiado rápido, como vamos a ver, el duelo tiene un tiempo, pero sí en su momento apropiado, perfectamente, con todo el derecho. Claro. Y sobre todo que también, ingeniero, hay días buenos dentro del duelo. Así también hay días que brilla el sol. Exacto, entonces, pero no por eso es que hoy tuve un buen día, entonces creo que ya en unos días me voy a sentir devastada. Como nos apresuramos mucho porque tenemos nuestras experiencias pasadas, ¿verdad? Que nos dicen cómo ha sido antes, y no necesariamente debe de ser así. Y está bien si ahorita tuvimos una buena temporada.
a pesar de estar viviendo un duelo. Sí, y aquí el mensaje, el pensamiento que debería estar en nuestra mente es: tengo derecho a ser feliz. Esa podría ser la afirmación que nos podemos decir en esos momentos: tengo derecho a ser feliz. Claro, porque para salir de esa culpa, ¿verdad? Bien, ahora entrando en el tiempo que toma un duelo. Este tiempo es variado, depende de varias cosas, ¿verdad? Depende de mis dolores anteriores, si los he trabajado o no, depende del tipo de duelo que estoy viviendo. Así que normalmente un duelo dura de 6 meses a 2 años, ¿verdad? Ese es el lapso normal de un duelo. Menos de 6 meses, difícil que un duelo significativo dure menos de 6 meses. Más bien yo diría que si alguien está como empujando a salir mucho de su duelo antes de 6 meses, es que lo está bloqueando, ¿verdad? No lo está procesando bien. Y más de 2 años es que se está estancando, ¿verdad? O no está perdonando, o no se está perdonando, o no está llorando suficiente, o no está haciendo algo que le ayude a enfrentar su dolor, ¿verdad? Algo está pasando, no debería durar más de 2 años, claro, en general. Ahora, algo que es un poquito complicado, por ejemplo, cuando es una muerte ya no depende de nosotros. Entonces, si alguien fallece hoy, pues obviamente yo ya no la vuelvo a ver ni voy a volver a tener contacto, ¿verdad? Entonces ya el duelo es conmigo, con la familia y con nuestros procesos los que nos vamos quedando, se podría decir. Pero, por ejemplo, en los divorcios, como hemos estado comentando, en los noviazgos, en las separaciones de relaciones importantes, o, por ejemplo, también para la gente que su duelo es por un trabajo muy significativo en el que estuvo años, ese lugar y esas personas siguen existiendo y están a veces cerca, muy cerca de nosotros, o tenemos muchos amigos en común. Ahí se vuelve a veces un poquito complejo esta parte de los tiempos, sobre todo en las parejas. Lo hablamos hace unos días con la coach Ana Yancy Serra, por eso antes de que iniciáramos el programa les leí un texto sobre duelos de ella, porque ella decía, como a veces están antes del divorcio, todavía hay muchos acuerdos, muchos si hagamos un intento, o a veces se da la misma separación, pero hay un regreso. Esto no hace también a veces que el duelo se vaya haciendo un poquito más largo, porque terminamos hoy, pero se fue a la casa hace 3 meses, pero dentro de 2 hicimos un primer intento, no funcionó y nos separamos otra vez, y después el segundo intento, ahí ya se nos pueden ir los 2 años. Sí, y realmente se entra el duelo en el hasta último. Que ya. Sí, hasta el último momento. Pero o sea, ahí se nos pueden echar 4 o 5 años de vida. Sí, hay gente que puede pasar, ¿verdad? Muchísimo tiempo. De hecho, digamos, yo tuve una paciente que tenía 5 años de haberse separado. Claro. De vez en cuando se miraba con su esposo y no se divorciaba, ¿verdad? Y le digo yo, mire, ya pasaron 5 años, o sea, él ya tiene otra familia, él ya está en otra vida. Deje de esperar, o sea, ya no hay sentido en esta espera, ¿verdad? Y es duro, porque es decirle, mire, ¿verdad? Aquí esta relación murió, ¿verdad? Y es enfrentarla a eso, pero sin ese cerrar ciclos, ¿verdad? Sin ese cierre, lo que pasa es que eso se llama duelo abierto, ¿verdad? Porque no termina de cerrarse, no se hace el corte, entonces no se pasan todas las etapas, sino que siempre está como la esperanza de que esté vivo, de que regrese, ¿verdad? Esto pasaba mucho, yo trabajé con ese tema en algún momento, estuve trabajando en una organización que se dedicaba a atención emocional de las víctimas de la guerra, del conflicto armado interno de Guatemala, allá en Quiché. Y esta organización, ahí se hacían exhumaciones, porque mientras que la persona no había visto a su ser querido muerto, siempre, por supuesto, mantenía la esperanza de que estuviera vivo. Y habían pasado 20 años, 25 años después de que había desaparecido, y la persona estaba todavía en ese duelo abierto, ¿no? Con la esperanza de que esté vivo. Entonces no se podía hacer
el proceso de duelo. Y la exhumación era precisamente para cerrar este ciclo, para decir, bueno, sí, esta era su ropa, ¿verdad? Estos son sus restos, estos son sus huesos. Y ahí, aunque durísimo, pero muy necesario para que la persona ya dijera, murió. Entonces sí, lo entierro, lo lloro. Claro, y empieza ahora sí un duelo ya más oficial, aunque tengo años de saber que no está. Exacto, ¿verdad? Porque años pasé con mi duelo abierto. Claro. Aquí al cerrar, entonces ya hago mi proceso completo de duelo, ¿verdad? Así que sí, este tiempo es muy variable, especialmente si se dejan cabos sueltos, ¿verdad? Por eso es muy importante cerrar, ¿verdad? Cerrar el ciclo es doloroso, pero eso me permite entrar en otra etapa. Y yo recomiendo no cerrar, digamos, en el caso de pareja, de que nos hemos separado. Hay gente que dice, no, es que yo ya me divorcio inmediatamente, ya mañana empiezo mis trámites, y les digo yo, mire, momento, no tiene que divorciarse. Una guía práctica que yo utilizo es: no debe haber prisa para casarse, tampoco prisa para divorciarse, ¿verdad? Llevan 20 años, 25 años, 15 años de matrimonio o más, que pase un año más para que se defina la situación, no pasa nada, ¿verdad? Entonces yo lo primero que hago cuando alguien viene con ese proceso, me separé y todo, y está desesperada o desesperado, le digo, tranquilo, ¿verdad? Tranquila, dele tiempo, puede su pareja recapacitar. Y lo he visto casos en donde ella se fue con otro, lo dejó a él con sus hijos en una situación muy dolorosa, por supuesto, y le dije yo, espérate, ¿verdad? Dale tiempo, no empieces otra relación, no estás en condiciones, dale tiempo a ver qué pasa. Lamentablemente no todas las personas se escuchan, ¿verdad? En este caso, él empezó una relación más o menos como a los 3 meses, cosa que yo no aconsejo, porque no está uno preparado emocionalmente para otra relación. Pero así lo hizo, y al año y 3 meses regresa su esposa a decirle que se había equivocado, a pedirle perdón y qué sé yo, ¿no? Y obviamente, pues como él ya estaba en otra vida, pues ya no pudo haber un reencuentro. Estas cosas pasan, ¿verdad? Entonces, 1 o 2 años con paz de espera, yo aconsejo en temas de separación de pareja, para ver que se defina. Ya media vez se pasó ese lapso, yo empujo a decir, viva su duelo completo, ya divórciese, haga su proceso, ¿verdad? Cierre ciclos, no lo deje abierto, así que algún día regresará, no, cierre. Claro. Y que ahí también las formas de trabajarlo, por eso qué bueno que hay expertos para que nos puedan guiar, porque cada duelo es muy diferente, ¿verdad? El duelo, por ejemplo, de la pérdida de un hijo, veo por aquí varios mensajes que van por ahí es muy diferente. Trabajar con los padres que han perdido a un hijo es un duelo aparte, por ejemplo, ¿verdad? Con uno como hijo que pierda a los abuelitos padres, o a los padres, es otro tipo de duelo. Y en el caso de las separaciones, por ejemplo, cuando hay hijos y el contacto va a seguir, no es de que yo me separé y ya nunca más me desatiendo totalmente de la familia, sino que va a haber, por lo mismo, se va a buscar que los niños tengan a su mamá y a su papá de la mejor manera, en la medida de lo posible y dentro de lo que cabe. Ahí se trata el duelo de otra manera, porque el contacto respetuoso, quieras o no, tiene que existir. Tiene que existir. No es como de le dejo de hablar a usted para siempre y no nos volvemos a encontrar, pero si no tenemos un vínculo que nos una, al rato lo logramos. Sí, claro. Al rato no nos volvemos a encontrar, pero hay cosas donde no es así. No es me separo y ahí nos vemos. Y el funcionar como equipo, luego de una separación en donde tenemos hijos, debemos de funcionar en equipo, ¿verdad? Y tener una cordialidad básica donde podemos coincidir en una graduación, en un casamiento, en el bautizo de un nieto, ¿verdad? Y eso es importante para que los hijos puedan vivir una vida pues más emocionalmente más sana.
Y eso va a depender de cómo yo procese, cómo yo perdone, cómo yo abra mi corazón, ¿verdad? Bien, el otro punto, muy importante, este es el punto más importante del tema del duelo, es que es un momento en que estamos muy vulnerables, y el consejo más importante de este momento de duelo es que tenemos que buscar a Dios con más fuerza, con toda nuestra fuerza. Y yo entiendo, y a mí me pasó, en mi proceso de duelo yo me peleé con Dios, yo me enojé, yo no quería nada. Incluso cuando empecé a regresar a la iglesia, yo al entrar, yo le decía, Señor, perdóname, porque no quiero estar aquí. Vine porque te necesito, pero no quiero. Estoy peleado, estoy enojado, ¿verdad? Pero reconozco que te necesito. Entonces, es un momento muy importante. Uno es donde más necesita de Dios y a veces donde menos lo busca. El consejo más importante de un duelo es: busque a Dios con todas sus fuerzas, con todo lo que tenga, con todo el tiempo disponible. Vaya una y otra vez, póngase a orar, vaya a su iglesia, lea de Dios, métase otra vez, medite, haga servicio. Todo eso le va a hacer levantarse. Es un gran apoyo, es un gran consuelo. Es realmente donde nosotros podemos reencontrarnos a nosotros mismos. Esta relación con Dios después de un duelo es una relación renovada. Usted va a ser otra persona luego de este duelo. Vamos a hacer una pausa, le vamos a dar un respiro al ingeniero nada más, y en eso ustedes aprovechan para enviar la palabra contenido a través de WhatsApp. Se los voy a repetir: 5511-9890, y también les voy a recordar que tenemos 2 pases totalmente gratis para asistir al próximo taller del ingeniero Gonzalo José Rodríguez. El próximo taller es Reconciliándome con el amor de mamá, porque ya casi estamos cerca del mes de mayo. Pensamos ahorita que no, pero está cerquita. Y este taller es el sábado 5 de mayo de 3 de la tarde a 7 de la noche en el Museo Century. Así que si usted tiene libre el sábado 5 de mayo, empiece a participar desde este momento, pero por favor pongan su nombre, apellido y su número de DPI y un número al que les podamos llamar por teléfono, por favor. Así que háganlo desde este momento a través de WhatsApp, 5511-9890, y si no, pues me escriben contenido, y en este momento de corte voy a aprovechar para estarles respondiendo todos sus mensajes. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya estamos de regreso, hoy platicando con el ingeniero Gonzalo José Rodríguez sobre el tema Sanando mis duelos. Muchísimas gracias a quienes ya están participando y pidiendo el contenido. Más tardecito les digo quiénes se van a ir totalmente gratis al taller el sábado 5, pero tenemos varios puntitos bien importantes y lo voy a dejar que hable para que nos abunde el tiempo, porque preguntas tenemos como usted no tiene idea. Entonces lo voy a dejar avanzar en esta parte. Muchas gracias. El otro punto es: hay que tener un equilibrio entre enfrentar y evadir. Ese también es un consejo clave en el duelo. Necesito procesar mi duelo, y para procesar mi duelo tengo que enfrentarlo. Mi recomendación es que al inicio uno debe de enfrentar su duelo cada día, por lo menos una media hora a 1 hora diaria. Todos los días, digamos, abrir el cajón del dolor y dejar que salga, y uno ahí llorar, hacer su proceso. Esto será muy importante, pero luego habrá que cerrar ese cajón del dolor y seguir su vida lo más normal que pueda. Yo sé que no va a ser inmediato, que uno se queda como adolorido un poco, como que estuviera mayugado, pero ese es el proceso que permite ir sacando el dolor poco a poco.
Claro. O sea, aquí la recomendación es tomarnos un tiempo y después de ese tiempo tratar de hacer nuestro día dentro de las posibilidades lo más normal y lo que ese día nos pide, ya sea de trabajo, en la casa, con los niños, qué sé yo, en la actividad que cada quien realice. Porque lo que hacemos es lo contrario, dedicarnos todo el día al duelo, no comer, no trabajar, no limpiar, no limpiarnos. Es como lo hacemos a la inversa, ¿verdad? Sí, o también la gente que no muy activa, muy activa. Se pone a sobretrabajar, claro, para no pensar en eso. Claro. Entonces están los dos extremos y ninguno de los dos extremos nos va a ayudar. Nos ayuda, sí. ¿Verdad? Si me meto totalmente a mi duelo y me encierro en ese dolor y todo, seguro, lo más seguro es que caeré en una depresión. Si evito mi duelo y estoy activo todo el tiempo y tratando de no pensar en eso, lo único que voy a hacer es extender mi duelo, ¿verdad? Y podrán pasar años, décadas, y que no lo podré sanar. Así que es un equilibrio entre enfrentar y evadir. Otro consejo importante en el duelo es que el duelo produce crisis. Y en los momentos de crisis no estamos en la disposición o no estamos en la situación adecuada para tomar decisiones grandes. En duelo uno no debería tomar decisiones grandes, debe de esperar. Entonces mucha gente se divorcia y entonces también renuncia a su trabajo y también se va del país y se va. O una persona se le muere un ser querido y entonces hace cambios muy importantes en su vida, ¿verdad? Se cambia de casa, se va. Esto no es apropiado. A veces, yo reconozco, a veces no hay otra, ¿verdad? Se muere papá, mamá ya no tiene cómo enfrentar la familia y bueno, de alguna manera van hacia la casa de los abuelos. A veces no queda de otra, pero yo no lo recomiendo. Si puede, es mejor que los abuelos le ayuden, pero que estén en su casa, que sigan en el mismo establecimiento educativo, que sigan su vida lo más parecida a la vida anterior que puedan. Eso es importante. ¿Cómo enfrentar el dolor? Hay muchas maneras. Y aquí el punto clave para enfrentar el dolor es que siempre que toco el dolor es porque voy a poner amor ahí. O sea, es pasar del dolor al amor. Por ejemplo, estoy llorando por la pérdida de mi ser querido y empiezo a decir: Señor, ¿por qué pasó esto? Lo extraño, estoy sufriendo mucho, tú sabes, mi corazón está herido. Y poco a poco debo de ir en esa misma oración caminando hacia Señor, pero acepto tu voluntad, ayúdame a abrir mi corazón, a reconocer tu sabiduría, confiar más en ti, Señor, ayúdame a amar este momento, ayúdame a perdonar. O sea, moverme desde el dolor hacia el amor, ¿verdad? Muy importante. Así que algunos consejos para enfrentar su dolor. La oración, ¿verdad? Es un primer consejo, una herramienta que todos tenemos a la mano fácilmente, y usted en oración pasar una media hora moviendo su dolor hacia el amor. La otra son las visualizaciones del pasado. Ir junto a Dios, a su pasado, a vivir sus dolores, a vivir otra vez el momento de la pérdida, y entregárselo a Dios. Esa es otra forma de procesar. Hablar del tema, dependiendo del duelo, hay que buscar a la persona apropiada a la que se le puede hablar. Por ejemplo, en duelo de pareja yo no recomiendo que usted hable con sus familiares ni con sus amistades, porque si hay un reencuentro en una separación de pareja, si se vuelven a encontrar y usted ya hizo aquel escándalo en su familia y todo, ya la reconciliación va a ser muy difícil, ¿verdad? O con los hijos, cuando los hijos son grandes. Sí, también. Entonces son los nuevos consejeros o los nuevos mejores amigos, el paño de lágrimas de la mamá o del papá, y ahí es otra historia también, y claro, es muy delicado. Incluso si son niños, ya ni digamos si son adolescentes, porque la visión de uno de los papás es una hasta que le cuentan ciertas cosas.
Claro. Entonces no nos corresponde a nosotros hacer eso con un niño. Eso altera la brecha generacional, ¿verdad? Hay una brecha generacional. Papá, mamá están arriba, los hijos abajo, ¿no? Entonces, esa brecha debe de respetarse. Entonces, hablar del tema sí me puede ayudar a sanar, siempre recordando, si hablo de mi pérdida o de que se fue mi pareja, tengo que llegar al momento de decir, pero la bendigo, la perdono, así, ¿verdad? Donde llego al amor, siempre del dolor al amor. Escribir sobre su dolor, el tener su diario, le va a ayudar a entenderse, a sacar. Usted puede llorar también. Visitar lugares especiales que le conecten con la pérdida. En mi duelo de pareja, yo fui a nuestro restaurante favorito, fui al lugar donde nos casamos, donde pasamos nuestra luna de miel. Estos lugares que habían sido muy significativos en mi vida, pues fui a entregar mi relación, ¿verdad? A orar ahí, llorar, a hacer mi proceso. Realizar actividades especiales que también le conecten. Por ejemplo, si una canción le conecta con su ser querido que ha partido o que se ha separado, qué sé yo, y bueno, escuchar esa canción y llorar y abrir su corazón, eso es parte de procesar también. Asistir a grupos de apoyo. Hay un grupo muy lindo, yo me enteré de un grupo que se reúne, no recuerdo si cada semana o cada mes, no lo recuerdo, pero precisamente para madres que han perdido un hijo, y se reúnen a ayudarse, ¿verdad? Se reúnen en un restaurante unas horas cada cierto tiempo y hablan de la pérdida y se consuelan mutuamente y se comprenden, se dan consejos, o sea, es una forma también de procesar. Y por supuesto, la terapia, ¿verdad? Si usted no está pudiendo con ese dolor, pues para eso existe la oportunidad de ir a terapia y de que alguien le ayude con procesar su duelo. Como sea que lo haga, ¿verdad? Enfrentar el dolor quiere decir que vuelve a sentirlo, que lo libera, o sea, que llora, que lo saca y que lo lleva y lo conduce hacia el amor. Eso es enfrentar su dolor. Como sea que quiera hacerlo, pero debe hacerlo. Al principio, todos los días, al principio de su duelo, yo pasé haciendo por 1 año y medio este ejercicio de visualización del pasado, todos los días, haciéndolo para ir sanando, para ir sacándome dolor. Así que yo recomiendo eso, ¿no? Por un periodo largo de tiempo, por lo menos 6 meses, usted debería de entrar a su dolor cada día, para ir sacando y limpiando. A medida que ya el dolor se va calmando y que ya no lo siente tan fuerte, pues ya puede empezar a hacerlo unas 3 veces por semana, o 2 veces por semana, o 1 vez por semana. Y ya en 1 vez por semana para mí es un ritmo normal de procesamiento emocional, ¿verdad? Uno debería entrar a sus emociones por lo menos 1 vez a la semana a limpiar. ¿Y cómo evadir el dolor? Antes de esto se me olvidaba mencionar que en la medida de lo posible yo recomiendo vivir su duelo directamente, sin medicamentos y por supuesto sin vicios. En la medida de lo posible sin medicamentos. Bueno, cuando si su doctor o psiquiatra o alguien le dice, pues bueno, sí, tiene que medicarse, pues hágale caso a su doctor. Pero para mí es mejor vivir un duelo sin medicamentos. Porque los medicamentos lo que hacen es que le quitan ese dolor. O sea, le hacen sentir como que ese dolor no existe. Pero sí existe. Está solo adormecido. Es como un anestésico. Entonces, si usted recurre solo a los medicamentos para salir de su dolor, el dolor se puede extender en forma indefinida, ¿verdad? Uno necesita enfrentar su dolor. El otro punto es cómo evadir su dolor. Como dijimos, hay que enfrentarlo un tiempo, cada día al principio, después unas veces por semana,
más adelante, pero al principio cada día y poco a poco pues ir relajando. Lo enfrenté durante media hora o una hora, ya lloré, ya grité, ya dije que me lo extraño, que me siento mal, que no sé qué. O sea, ya lo saqué, ya me desahogué, ya lo llevé hacia el amor, ya dije que lo acepto, que acepto la voluntad de Dios, que ya le pedí a Dios que me ayude a perdonar. O sea, ya llegué hacia el amor. Cierro el cajón del dolor y a continuar mi vida. Entonces aquí en continuar mi vida es, por supuesto, trabajar, hacer ejercicio, socializar. La vida espiritual también, ¿verdad? Puede ayudarme. Eso es lindo porque la vida espiritual me puede ayudar tanto para enfrentar mi dolor como para alejarme de mi dolor, dependiendo de cómo lo haga. Si, por ejemplo, hago himnos de alabanza o cantos devocionales, quizá eso me aleja del dolor, ¿verdad? Porque me hace sentir más tranquilo. La meditación puede ser otra forma de alejarme del dolor. O sea, la vida espiritual funciona para ambos. Entonces, vida espiritual, trabajar, hacer ejercicio, socializar, visitar la naturaleza, distraerse, alimentarse sanamente. Y aquí voy a detenerme un momentito solo para decir que mi cuerpo ante un duelo ya está en estrés. Necesito ponerle atención a mi alimentación para no enfermarme. Es común que las personas se enfermen en sus duelos. El relajarse y dormir bien. Y uno en los duelos no duerme bien, no le da hambre. Uno en un duelo fuerte dan diarreas, vómitos, no duerme, pasa afectado. O sea, eso es normal, es parte. Pero uno debe de empujarse a retomar su vida, a retomar sus horarios, a retomar sus rutinas. Y eso le va a ayudar a procesar su duelo. Si no puede dormir bien, que es un tema bastante común en un duelo, yo aconsejo que uno se tome un tecito relajante o que tome un poquito de ceniza, ¿verdad? Haga un té de ceniza, es un cuarto de cucharadita de ceniza en una taza de agua, usted la hierve y luego se lo toma, eso le ayuda a alcalinizar su cuerpo y le ayuda a dormir mejor. El tomar un jugo de zanahoria, por ejemplo, en la noche, o sea, cosas que me ayuden a estar un poco más alcalino o más relajado, me van a ayudar a dormir. Y por último, unos consejitos finales que a veces damos por obvios, pero que ahí están y que podrían también ser de ayuda. Sí, traje, bueno, aquí en el duelo, como dijimos, hay muchos y hay mucho que hablar. Unos consejitos finales para la muerte, ante la muerte de un ser querido. El primero es conectarnos espiritualmente, ¿verdad? Todos somos eternos y el pensar que mi ser querido que ha partido sigue vivo o sigue viva en espíritu y que puedo tener una relación con esa persona. Una relación como la relación que pudiera tener con un ángel, ¿verdad? Así. Y le puedo seguir hablando, puedo orar por ella o por él. Y eso me va a permitir también seguir amando y seguir conectado, muy importante. El otro consejo es aceptar el don de la partida. Cada persona que uno ha amado y que Dios le llama, le deja a uno un don, ¿verdad? El amor es un don. Y entonces, ¿hay alguna cosa especial que surge con la partida de mi ser amado? Visitar el cementerio. En el primer año de duelo yo aconsejo visitar el cementerio cada mes para ir procesando como una forma de enfrentar mi dolor. Y ya más adelante, dependiendo del tipo de relación, visitar 1 o 2 veces por año. Si son los padres, 2 veces por año, ¿verdad? Para seguirlos honrando. Tener una foto de mi ser querido en mi lugar especial, en mi altar. Honrar su memoria, eso quiere decir pensar en los buenos momentos, recordar sus consejos, el recordar sus alegrías, ¿verdad? Todo lo bueno que he tenido, eso es honrar la memoria de mi ser querido. Y si siento que me faltó hacer algo por mi ser querido que ya partió, yo recomiendo hacer servicio en honor a mi ser querido. Digamos, falleció papá y yo tenía pues el sentimiento de que no lo pude servir suficiente.
Entonces, bueno, pues ir a un asilo de ancianos y servir a los ancianos en honor a papá. Y antes de entrar, decirle: Señor, este servicio que hubiera querido darle a mi padre, pues se lo doy a estos ancianos en honor a mi padre. O servir a algún otro anciano familiar, ¿verdad?, que tal vez está solo dentro de mi familia, pues ir y también hacerlo en honor a mi padre o en honor a mi madre. Bien, estos consejitos rápidos, ¿verdad?, porque tenemos varias preguntas que tenemos que responder. Muy bien, nos vamos con la primera. Dice: muy buenas tardes, mi consulta es: hace 17 años perdí a mi madre de una manera muy horrible. Ella fue asesinada brutalmente. Yo tuve que regresar a Guatemala cuando pasaba por un embarazo de alto riesgo para poder hacerme cargo de todo lo de su muerte. Desde entonces, cada vez que recuerdo todo este episodio de mi vida, siento mucha ira y siento que no volví a ser la persona que era antes. Ahora siempre tengo pensamientos negativos y derrotistas. Me gustaría escuchar la recomendación de su invitado, que por cierto es uno de mis favoritos del programa, ya que sigo sintiendo mucha tristeza todavía. Siento que arrastro la tristeza hasta el día de hoy. Gracias por su atención y su ayuda. Bien, muchas gracias por su pregunta. Ha vivido algo muy fuerte, ¿no?, muy impactante, y respeto ese dolor. Y le quiero decir que para poder superarlo es necesario que despersonalice la muerte. Es decir, mamá partió cuando Dios decidió que ese era su día y no cuando estos asesinos le quitaron la vida. Porque eso le ayuda a soltar ese rencor hacia estas personas. Es muy duro, yo sé, disculpe, pero ese es el camino. Usted debe perdonar. Necesita perdonarlos. Ore por ellos, que Dios los perdone, que pídale a Dios que le ayude a perdonarlos. Y eso poco a poco le va a ayudar a salir, porque ese enojo viene de ese rencor que no se ha procesado. Por supuesto que el rencor amarga. Uno no vuelve a ser el mismo si mantiene el rencor por muchos años. Y le afecta en su salud, le afecta en su prosperidad, le afecta en sus relaciones de pareja, en todo, ¿verdad?, la relación con las demás personas. Le afecta en su autoestima. Recuerde que el amor es lo que nos hace sentir bien. Entonces, el perdón le va a ayudar a procesar esto. Enfrente, como dije, enfrente su duelo, enfrente momentos de dolor, llore por su mamá, piense: su mamá sigue viva en el cielo, se van a volver a encontrar. Eso es un gran consuelo. Nos vamos a volver a ver con nuestro ser querido, porque somos eternos y somos espíritu, y así que estaremos juntos otra vez amándonos. Ese tipo de pensamientos de espiritualidad le van a mover hacia salir de ese dolor. Trabájelo, ha pasado ya mucho tiempo y necesita procesarlo más para salir adelante. Hola, muy buenas tardes, muy lindo el programa. Mi duelo es desde hace 5 años que mi única hija se fue de la casa. Ella no me llama, yo le mando mensajes, la busco y nunca me ha contestado. No sé qué hacer, me desespero mucho y por lo mismo he pasado por muchas depresiones muy fuertes. ¿Qué más puedo hacer? Ese es mi duelo. Bien. Como dijimos en el programa, el duelo se puede dar por diferentes cosas. Por supuesto, es un cambio de vida muy fuerte que le produce duelo. Aquí el tema central es que usted debe seguir amando, seguir sintiendo que entrega su amor a su hija. ¿Cómo hacerlo? Orando por ella, cerrando los ojos, imaginando que abraza a su hija y le dice: te amo, hija, con todo mi corazón. El escribirle, el tener un diario donde usted le escribe a su hija, algún día lo leerá. Escríbale cosas lindas a su hija. Vea las fotos de su hija, téngala presente en casa, ¿verdad? Sígale mandando mensajitos diciendo: hija, te amo, perdóname, ¿verdad?, por qué situación se fue y con qué dolor se fue, perdóname, y mis brazos y mi corazón están abiertos para cuando quieras. O sea, siga enviando mensajes de amor
y siga encontrándose con ese amor a través de la oración y a través de imaginarse que usted abraza a su hija. Eso le va a ayudar. Haga servicio, ¿verdad? Vaya a ver a otras a niñas que necesitan del amor maternal, ¿verdad? Tal vez niñas huérfanas o que están en situación especial o enfermas. Eso le va a ayudar a desahogar todo ese amor que usted tiene para dar, ¿verdad? Y el servicio es una linda forma de desahogar ese amor. Muy bien. Una consulta. ¿Cómo puedo superar el duelo cuando siento que este duelo me ha cambiado la vida? A consecuencia de un balazo en la cabeza, ya no se puede trabajar por la pérdida de la motricidad fina y hay episodios de epilepsia y un cambio totalmente en la forma de cómo vivíamos. En todo aspecto de la vida cotidiana, en pareja, hasta en la forma de criar a nuestros hijos, todo ha sido diferente a raíz de este cambio tan grande. ¿Me podría dar una pequeña guía a cómo salir de ese duelo? Ya llevo 7 años y me ha costado muchísimo. Necesito ayuda. Gracias. Bien. Primero, déjeme decirle, le felicito. Usted es una persona que ha salido adelante de tal situación crítica, ¿verdad? Debe sentirse con agradecimiento a Dios de que le dio una segunda oportunidad, ¿verdad? Muy pocas personas salen de un balazo en la cabeza. Y esa gratitud de que usted sí salió y que con ciertas dificultades, sí, pero que usted está con vida y que está saliendo adelante, esa gratitud con Dios le puede hacer enfocar positivamente lo que usted ha vivido, ¿verdad? El otro punto es que sepa que todo se regenera en el cuerpo, todo se puede regenerar. Había mucho tiempo en la ciencia médica que se pensaba que el daño cerebral era irreparable, que ya no se regeneraba nada. Pues está esta famosa investigadora Rita Levy, premio Nobel creo que de 1986, si no me equivoco. Ella descubrió la plasticidad neuronal, ¿verdad? O sea, la plasticidad de las neuronas, y por eso ganó el premio Nobel. Es decir, ella encontró que unas neuronas pueden sustituir a las que han muerto. Aprenda sobre ese tema. Usted puede corregir su motricidad fina haciendo ejercicios de una y otra vez de motricidad fina, de motricidad gruesa también. Usted puede regresar a una vida bastante normal, ¿verdad? Apúntese a eso, ¿verdad? Tenga esperanza. Usted puede cambiar, aunque la gente y los médicos le digan que no. Usted puede hacerlo, siempre en oración, siempre viendo cómo retoma su vida, siendo agradecido. Todo eso le va a permitir sanar su duelo. Por supuesto, y a nivel emocional hay que perdonar a la persona que disparó, ¿verdad?, ese balazo. Hay que orar por esa persona. Yo sé que es difícil, pero ahí es donde está su sanación. Perdone, siga adelante, luche por su recuperación, y todo eso le va a dar un nuevo sentido a su vida. Claro, después de un duelo uno es diferente, pero uno puede ser diferente para mal o para bien, dependiendo de cómo uno procese su duelo. Así que ánimo, siga adelante. Muy bien. Zoraida dice: muy buena tarde, excelente el programa. He vivido el duelo de mis padres fallecidos y ha sido duro, pero sí le he de decir que la pérdida de mi hija ha sido un duelo muy doloroso. Ya hace 1 año y medio de esa pérdida, y duele mucho más cuando la gente dice que fui yo la culpable de lo sucedido. Gracias por un consejo. Bien, tiene razón. La pérdida de un hijo es el dolor más grande que puede vivir un ser humano. Respeto su duelo. Ha vivido lo más intenso. Usted no es la culpable, ¿verdad? Nadie es culpable de la muerte en esencia. Dios decide cuándo uno nace y cuándo uno muere. Entonces no se crea esta culpa, porque en culpa uno se queda trabado en el duelo. Sienta que usted hizo lo que pudo. Quizás se equivocó en algunas decisiones, ¿verdad? Es normal, somos humanos, nos equivocamos. Yo sé que en su corazón nunca estuvo hacerle daño a su hija.
Así que no se trague esta culpa que le están diciendo. Es normal que en un duelo tan fuerte haya impulso hacia culpar. Usted no es la culpable. Dios decidió y entonces su hija partió, pero su hija sigue viva en espíritu. Háblele como le hablaría a su angelito. Su hija es su angelita ahora que está con usted. Visítela al cementerio, vaya a hacer servicio hacia otras niñas en honor a su hija. Descubra su reconstrucción a través del servicio y la oración. Siga en su iglesia, acérquese a Dios. Todo eso va a ser una nueva usted. Y quiero decir algo adicional en este caso en particular. Si muy grande es el dolor que se supera, muy grande va a ser el amor que se cosecha. Si muy grande es el dolor que se supera, muy grande va a ser el amor que se cosecha. Así que, superando este duelo tan duro, que es la pérdida de una hija, uno puede hacerse una persona muy, muy amorosa, con mucha experiencia en sanación, que puede ayudar mucho a las personas que están sufriendo. Busque su sanación en ese camino y usted verá que todo esto que ha sufrido, que está sufriendo, llega en algún momento a tener un sentido valioso. Y solo le quiero terminar el comentario contándole una historia de una señora, no me recuerdo su nombre, es que no la conocí, sino yo la leí, un artículo lindísimo, me gustó mucho. Una señora que perdió a su hija y a su nieto en un accidente en Navidad. Se cayó el arbolito, se quemó la casa y murió su hija y su nieto. Y ella hizo una fundación para niños quemados y ha salvado a muchísimos niños. Ya creo que suman más de 1,000 niños que ella ha salvado a través de su fundación. Todo su dolor, toda su angustia, ella la encauzó en esta causa linda de dar vida a otros, de ayudar a otros. Y así superó su dolor. Así que el servicio es una gran herramienta de sanación. Muy bien. Dice por aquí, muy buena tarde, Judith ingeniero, mi consulta es, mi papá nos abandonó cuando yo tenía 6 años y medio, esto en 1982, y formó otra familia. Cuando el hijo más grande de ese hogar tenía casi la misma edad que yo en 1989, también los abandonó a ellos. Solo supe de él en 2 ocasiones a lo largo de toda mi vida. Actualmente tengo 41 años y en febrero decidimos buscarlo y nos enteramos que ya había fallecido en enero del 2017. Él buscó cuando necesitó a sus otros hijos y no a nosotros. Y ellos se dedicaron a reprocharle y a no atenderlo ya que estaba muy enfermo. Cuando me enteré me sentí muy mal. Si nos hubiera buscado a nosotros, yo sí lo hubiera ayudado y cuidado. Y esto me hace sentir con mucha culpa todo el tiempo. ¿Qué me puede decir? Gracias y bendiciones. Lorena pregunta por aquí. ¿Qué le decimos a Lorena? Muchas gracias por esta pregunta. Qué lindo corazón que usted tiene. Debe de pedirle perdón a su padre, visitarlo al cementerio y pídale perdón por no haberlo servido. Tenga la foto de su padre en su altar y vaya a servir a ancianos en el nombre de su padre y dígale a Dios que su padre reciba ese servicio que usted no pudo darle en vida. Y eso va a ayudar a sanar su corazón. Es así, el dolor nos lleva hacia una vida solitaria. Cuando uno abandona a un hijo, el inconsciente genera las condiciones para que uno llegue a ser abandonado al final de su vida. Así es como funciona. Lo vivo diciendo mucho en la radio y en mis talleres y en mis terapias que uno no debe abandonar a un hijo, por eso tiene una consecuencia muy dura para uno. Y usted acá está pues dando un testimonio de eso.
Así que esto tenía de alguna manera que vivir su padre por el abandono, pero usted hace bien en sentir que usted le hubiera servido. Así que pídale perdón, ore por él, tenga su foto y vaya a servir a otros ancianos. Eso le va a sanar su corazón. Bien. Muy buenas tardes, el tema de hoy es súper interesante. Quisiera que me orienten. Actualmente estoy en proceso de separación. Tenemos una hija de 4 años y vivimos juntos por cerca de 12 años. Ahora mi esposo me busca para que regresemos. Yo estoy dándole la pauta a que se acerque un poco, aunque cuando estoy con él me siento muy bien. Cuando ya no estamos juntos, por ejemplo, cuando me voy al trabajo, me comienzo a llenar de dudas de si dejar que se acerque es lo correcto o no. Y a veces he llegado a pensar que no lo quiero. Me siento totalmente confundida y no sé si continuar intentando reconstruir la relación o si es mejor tomarnos el tiempo y separarnos definitivamente. Aconséjeme, por favor. Bien, gracias por esta pregunta, qué lindo proceso. La felicito por tener un corazón capaz de considerar la reconciliación, eso es muy importante. Le voy a decir cuál es mi experiencia y cuál es mi sentir. Uno debe aprender a amar a su expareja, al punto que si se da la oportunidad y si están solos los dos, uno pueda abrir su corazón hacia regresar con su expareja sin ningún remordimiento. Esto es que uno ha sanado. Claro, no es fácil, uno se encuentra con dudas, con preocupaciones, con rencores, ¿verdad? Donde uno siente que ya no lo quiere, que no lo ha perdonado. Así es el proceso. Siga orando por él, sígalo perdonando, aprenda de los errores que usted cometió. También porque en una relación de pareja los dos cometieron errores. Poco a poco ese procesamiento le va a ayudar a abrir su corazón. Yo por supuesto que aconsejo que si hay oportunidad de una reconciliación habiendo un hijo o una hija de por medio, es una gran oportunidad para todos. Solo que uno tiene que hacer cambios en su vida, uno tiene que sanar. Y entonces si uno sana, no tenga miedo de hacer una reconciliación. Su relación no va a ser la misma porque usted ya no es la misma, usted ha sanado. Así que ánimo, póngase a sanar y verá que usted puede darse la oportunidad con su pareja de vivir bien, en armonía y darle un hogar estable a su hija. Muy bien. Vamos a cerrar con esta. Dice, muy buenas tardes, quisiera saber por qué desde que mi hermano falleció he estado enferma y no me he podido recuperar. Ya son 2 meses y sigo mal. ¿Qué puedo hacer? Bien, gracias por esta pregunta, muy importante. Y me disculpo con las demás personas que no les vamos a poder contestar hoy, ¿verdad? Por tantas preguntas y no nos da tiempo en el programa. Pero atendiendo la pregunta de la salud, cuando un dolor no se está procesando bien, trata de salir por el aspecto físico, ¿verdad? Entonces esto es cuando no se está procesando su dolor. Lógicamente la muerte de un hermano duele mucho, tiene que darse su tiempo cada día, como dijimos, de llorarlo, de orar por él, de sentir que sigue vivo en espíritu, que se van a volver a encontrar, visitarlo al cementerio, llevarle flores, tener su foto. Todo eso le va a ayudar a procesar y abra su puerta de dolor cada día por 1 hora y el resto del día siga adelante con sus actividades, siga su vida. Tan negativo es como no abrir su dolor como abrirlo demasiado. Es 1 hora diaria suficiente, ya lloró y todo, y dígale al dolor si vuelve a surgir durante el día, no, yo ya tuve mi cuota de dolor hoy, hasta mañana, hasta mañana lo sigo procesando. Poco a poco su procesamiento de dolor le va a ayudar a estabilizar tanto sus emociones como su salud física. Claro, y fíjese que en constelaciones familiares, cuando quien constela, por ejemplo, es la mamá o es alguien adulto, por ejemplo, y ve una situación así que hay una muerte, hay una separación muy fuerte y uno de los miembros de la familia pareciera que se quiere ir con esta persona que se murió, que partió,
es normal esa depresión o esa debilidad física o en algunos casos enfermedades bien marcadas con un diagnóstico específico y todo. No es que se lo inventaron, sino que tienen una enfermedad de base a raíz de esos primeros meses de duelo. Y una de las frases sanadoras para los que acompañan a estas personas es: gracias por quedarte en la vida a pesar de tu dolor. Y si somos nosotros los que estamos sintiendo como que no quisiéramos vivir porque quisiéramos irnos de cierta manera con esa persona, la frase es esa: yo me quedo en la vida a pesar de mi dolor. Entonces son frases que pueden servirles muchísimo, que de una u otra manera es muy normal que al vivir ese proceso hasta pasa por la mente, y yo sé que usted no me va a dejar mentir, esa idea de decir, ¿por qué no me fui yo? O yo me quiero ir también. Sí, por supuesto. Así que sí, estoy muy de acuerdo. Esta frase le puede ayudar, o si no, también decir: amo la vida, y honro la vida de mi hermano. Entonces eso ayuda. Yo conocí a unas hermanas, su hermano falleció, y ellas lo que hicieron fue una fundación para ayudar a niños huérfanos, y le pusieron el nombre de él, y han trabajado lindamente por años haciendo este trabajo, y así han sanado su dolor, ¿verdad? O sea, hay que honrar la vida de nuestro ser amado, y así uno sale más rápido, más fácil. Muy bien. Ya nos tenemos que despedir, pero no lo voy a dejar ir sin que nos cuente del taller del sábado 5 de mayo. Ya está casi a la vuelta de la esquina. ¿Qué vamos a aprender en ese taller? Cuéntenos todo. Muchas gracias por la oportunidad. El sábado 5 de mayo de 3 a 7 en The Museo Century, el taller Reconciliándome con el amor de mamá. El sentirse amado por mamá, el vivir con ese amor, hace una gran sanación en nuestra vida. Nos ayuda a estar mejor con nuestra autoestima, nos ayuda a prosperar, a tener más salud, a tener una mejor vida de pareja. Tiene un impacto enorme. Mamá es la persona en este mundo, la persona que más nos ha amado, o la que más nos amó, o la que más nos ama también, porque aunque haya partido, mamá nos sigue amando en espíritu. Así que el encontrarnos con ese amor, el caminar por la vida sintiéndonos amados por nuestra madre, nos da una gran sanación. Este fue uno de los primeros pasos que yo di en mi proceso de sanación, el pasar un proceso de profunda reconciliación con mi madre, y sigo avanzando en ese amor, sigo avanzando en ese proceso, pero lo que les sé decir es que da una gran bendición para nuestra vida. Así que espero que se dé la oportunidad de asistir a este taller y aprender cómo reconciliarse con el amor de su madre, que es un amor real. Usted ha tenido, tiene y tendrá siempre el amor de su madre. Muy bien, así que ya lo saben, sábado 5 de mayo de 3 de la tarde a 7 de la noche en The Museo Century. Tiene un valor de 125 quetzales, Reconciliándome con el amor de mamá. Y para reservaciones o para que les den mayor información pueden marcar al 4739-8067 o buscarlos en Facebook. Ahí los etiquetamos en nuestro estado, los encuentran como Sanar es Amar, o si no, un correo a info@sanaresamar.com. Ahí estamos, ¿verdad? Para que se puedan poner en contacto con el ingeniero Gonzalo José Rodríguez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta la próxima. Ser feliz es una elección. Estar presentes aquí y ahora. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Despertando hacia el poder.